Te agradecemos muchísimo que hayas sacado un hueco para estar aquí conversando con nosotros, porque sabemos que tienes una agenda apretada. Y bueno, vamos a estar aquí un rato conversando de educación, que es en lo que tú eres experto, especialista en estrategia digital. Y bueno, si te parece, un poco vamos a empezar analizando el panorama y tratando de entrar en materia y haciendo una exploración de cómo está actualmente la situación. Y si quieres, empezamos un poco a explorar tu trayectoria profesional. ¿Nos puedes hablar un poquito de tus últimos Sí, años? es dispersa, la verdad. Uno cuando la cuenta intenta darle sentido, pero en realidad sabes que la trayectoria vital y profesional, que viene a ser casi lo mismo, pues es un poco azarosa y no, en mi caso al menos, no responde a un plan trazado desde la infancia y no responde ni en lo que estudié, ni siquiera en mis primeros trabajos, ni tiene pinta de que vaya a responder en lo que tengo por delante. No tengo muy claro, ¿no?, hacia dónde voy, pero sí que es verdad que hay cosas que se van consolidando. Entonces llevo muchos años, ya llevo casi 20 años de alguna manera en torno al mundo de la educación, al mundo educativo, en roles muy distintos, casi siempre más del lado de la gestión que de la... Nunca he sido docente, por ejemplo, pero sí que llevo más o menos 20 años en torno al mundo de la educación, prácticamente desde el inicio de esta transformación digital, que no sé dónde ponerla, pero yo recuerdo clarísimamente los primeros momentos de Internet en el año 93, 94 exactamente, y lo que eso me sorprendió, ¿no? La capacidad que de repente, yo estaba en una universidad fuera de España, la capacidad que vi ahí de explorar, y era muy primitivo todavía, ¿no?, de explorar cosas que antes eran imposibles casi. Entonces, desde aquel momento aquello alguna vez me atrapó y me tiene bastante fascinado, ¿no?, esa capacidad de transformación que nos da a las personas y a los colectivos, ¿no? Entonces, la idea de educación por un lado y la idea también de transformación que estamos viviendo, transformación digital, pues de alguna manera confluyen, ¿no? Confluyen en mi trayectoria profesional y en lo que he ido haciendo y voy haciendo, en los temas que me preocupan, y eso es un poco de dónde vengo, ¿no? Aparte de muchas más cosas a nivel profesional, tienes un blog, una página web que es Colabora Red, y ahí publicas artículos y bueno, cuando uno se enfrenta a un artículo tuyo, a tener que hacerlo con lápiz, armado con lápiz, papel, tablet azúcar y un café. Con todo tipo de dispositivos para recoger información, porque tus artículos son muy nutritivos, muy enriquecedores y siempre haces muchas referencias a autores, a textos, con enlaces, con todo tipo de información interesante que uno se tiene que ir apuntando para ir viendo después poco a poco. ¿Eres en ese sentido un curador de información? Sí, no lo sé. Mira, yo durante muchos años, en esos trabajos que tenía dentro de la educación, pero desde la gestión, promoví que, por ejemplo, el mundo de la ciencia en Madrid, investigadores, profesores de universidad, abriesen, estoy hablando de los años 2004, 2005, expresasen, ¿no?, comunicasen o entablaran un diálogo con la sociedad, y lo hicimos a través de los blogs, que en aquel momento era como lo máximo, ¿no?, en 2004-2005. Durante muchos años gestioné blogs o animé a muchas personas a meterse ahí, y yo no abrí el mío hasta el 2007, el mío uno personal. Y no abrí al que te estás refiriendo tú, que es una especie de ladrillo en blanco y negro sobre educación, hasta el 2012. Pero yo una vez escuché a un gran amigo decir que al final Internet era una especie de colección, ¿no? Un texto en Internet era una colección de enlaces, de links. Que lo más importante de Internet es la capacidad que nos da de enlazar cosas, de vincular, de unir. Y eso se me quedó grabado. Y él decía, ¿no?, un post es eso, una colección de enlaces. Y entonces mis posts son colecciones de enlaces, de citas, ¿no? Yo creo que pensar siempre es pensar
en diálogo con los que te han precedido, que hay muchísimo conocimiento antes, alrededor tuyo, y que uno lo único que puede hacer es dialogar con ese conocimiento. Y entonces cuando me pongo delante de una idea, que tampoco sé a dónde me va a llevar, lo que sí sé es que bueno, me voy metiendo y que intento trazar un mapa al final, para quien quiera leerlo, ¿no? Es primero personal, pero luego es un mapa también para quien quiera leerlo, de ese tema, no tanto sobre lo que yo pueda decir, sino sobre lo que otros muchos han dicho, y por eso que dices tú, ¿no? Son tan largos, excesivamente largos, no es lo que abunda, y llenos de enlaces, de referencias a otros textos, a otros blogs, a otros posts, a otras personas. Son verdaderas joyitas y se agradece mucho, porque es verdad que es difícil encontrar o seleccionar la información en esta sociedad de la información tan infoxicada, que me gusta mucho ese concepto, donde pues muchas veces te pierdes y no sabes dónde acudir, y tener referentes como tú que hacen ese esfuerzo y ese trabajo tan interesante. Y hablando del tema de la infoxicación y de la sociedad de la información en la que vivimos, ¿nos puedes hacer un análisis un poco cómo describirías tú el momento actual de la sociedad en la que estamos? Bueno, yo soy optimista, ¿no? Yo miro el mundo con ojos optimistas. Creo que estamos mucho mejor en casi todos los aspectos de lo que estábamos hace 30, 40, 50 años, 100 años desde luego. En el mundo de la educación estamos mucho mejor, sin duda, y en esa capacidad, ¿no? en el mundo de la gestión del conocimiento, del acceso al conocimiento, de la producción de conocimiento, del aprendizaje, cualquiera de esos términos, estamos muchísimo mejor de lo que estábamos cuando yo estudiaba hace 40 años. Entonces, en ese sentido, yo soy muy optimista, ¿no? El reto que tenemos, tenemos posibilidades que no imaginábamos. Tenemos posibilidades de leer, de acceder, de aprender, de conversar con otros, de colaborar, de escribir juntos con otras personas, de escribir una especie de conversación global que antes era prácticamente imposible, y tenemos que aprovecharla, y tenemos que aprovecharlo a nivel individual, y eso es, pues, ¿no? Depende de cada uno, y tenemos que aprovecharlo a nivel colectivo. Y es uno de los grandes retos también. Es decir, lo que tenemos delante es un gran reto. Es un gran reto, desde luego, para todos nosotros, y es para la escuela. Y yo eso lo veo clarísimo. Hace un momento lo estábamos comentando. La escuela, ¿no? O los sistemas formales de educación, lo que no pueden hacer es mirar para otro lado y ignorar ese despliegue que tenemos ahí. Y tiene que de alguna manera involucrarse en esa idea de educar con tecnología, pero también sobre todo en tecnología, que significa no en el cacharreo, no solo educar, que también es importante, en las tecnologías concretas, en los dispositivos, sino educar en esa cultura de la tecnología, esa cultura digital en la que estamos viviendo, que nos permite hacer cosas que, insisto, que antes era imposible, ¿no? Acceder a personas que antes era imposible, crear redes de conocimiento, de aprendizaje, comunidades, retomar ideas tradicionales, ¿no? La idea de la comunidad de aprendizaje, pues, ¿no? hacerla efectiva, ¿no? De una manera fácil, ideas del progresismo educativo de principios del siglo XX, ¿no? Poderlos llevar adelante ahora, ¿no? Tenemos como las infraestructuras, que decía un tecnólogo que se llama Seymour Papert, ¿no? Hace unos años, las infraestructuras que nos pueden dar una segunda oportunidad a esa educación progresista, activa, centrada en el alumno. Bueno, yo creo que en ese sentido lo veo positivo, pero delante tenemos un gran reto que tenemos que abordar. Tú hablas siempre de que hay que repensar y hacernos preguntas, ¿no? Primero ver cómo está la sociedad y ver qué sentido tiene la educación o qué respuestas puede ofrecer, y replantearse un poco los objetivos, el para qué y los cómo de la educación. ¿Para qué la educación actualmente? ¿Cómo darías tu respuesta a cuáles son las finalidades de la educación actualmente? Bueno, yo creo que efectivamente yo tengo una obsesión, que es de preguntarme o que nos preguntemos, yo creo que es mejor colectivamente, por los fines de las cosas. En este caso, por los fines de la educación. ¿Por qué y para qué de la educación? Porque en educación, y es normal, porque es muy exigente la tarea del maestro,
pues hemos tendido y tendemos mucho a tirar de métodos, de metodologías, de cómo hacer las cosas. Y esto es importante y es muy necesario, pero hay un paso previo que todos tenemos que plantearnos, que es por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos. Y eso es una pregunta que uno puede decir, jo, pues esto es como súper filosófico, de muy alto nivel, a mí no me incumbe, yo tengo mi día a día. Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos a nivel de sociedad, colectivo. O sea, tendría que estar en el debate colectivo del país, por ejemplo, pero también es una pregunta que es pertinente que se haga en cada centro educativo, cada comunidad educativa mejor. Cada comunidad educativa en algún momento yo creo que debería dedicar tiempo a pensar en los para qué, y es una pregunta que desde luego a nivel individual tenemos que hacernos todos los que nos dedicamos a esto. Y al final cada uno llegará a sus conclusiones, pero yo creo que hay fines en la educación que están en el origen, ¿no? En el origen ilustrado, en la idea de crear una sociedad mejor, de formar ciudadanos, de transformar, ¿no? de crear esa capacidad de transformación que tiene el ser humano, de mejora de las condiciones de los que nos rodean, que no corresponden solo a la educación, pero que la educación sin duda es una gran herramienta, ¿no? Esto que decía Carbonell, ¿no? Citando a Celaya, ¿no? Al poeta, ¿no? La educación como el arma más poderosa, ¿no? de transformación del mundo. Yo creo que al final ese es el fin. Luego, que eso puede quedar muy arriba o muy difuso, al final tengo a las personas que tengo delante, tengo a mis alumnos, y yo de mis alumnos lo que quiero es que se desarrollen lo más integralmente posible, ¿no? Desarrollar a la persona de la manera más integral, a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel, ¿no? Que hablábamos también hace un momento de desarrollar académicamente, ¿no? Desarrollar esa capacidad de poder seguir aprendiendo, y también a nivel profesional, porque al final no vamos a negar que la educación tiene una de sus fines es capacitarnos para una inserción razonable y en la sociedad y por tanto en el mundo laboral o en el mundo profesional. Sí, porque el tema del debate o de que la sociedad hable de la educación, como dices tú, que actualmente está muy presente el tema del debate sobre la educación, pero a lo mejor quizá parte de la sociedad de lo que habla de la educación a lo mejor es lo que reflejan también los medios de comunicación, que muchas veces es los resultados del informe PISA o... Es decir, el enfoque que se le da a ese debate quizá no sea tan profundo y no lleguemos a los para qué que estás diciendo que nos planteemos. Entonces, el tema de las quejas, de las críticas que decías, de la gente critica mucho la educación porque a lo mejor se está basando solo en lo que nos muestran estudios estandarizados que quizá no nos estén dando toda la información. Sí, es un momento paradójico, porque yo creo que es quizá de los mejores momentos para la educación, para ser educador y para aprender, a nivel personal o a nivel colectivo, por las oportunidades que tenemos y que estábamos diciendo, y también es un momento de gran tensión, ¿no? Porque vemos que lo que damos y lo que necesitamos pues no termina de casar, y no termina de casar y además se va abriendo una brecha. Y entonces estamos insatisfechos, los primeros, los alumnos, los profesores, ¿no? La sociedad, es que es un poco paradójico. Y yo creo que es importante, o sea, en los últimos años y en España es muy característico, vivido una crispación en general en torno a la educación. Hemos recibido demasiados mensajes negativos. Yo creo que de alguna manera, ¿no? El debate educativo que existe no refleja ni los intereses, ni las necesidades, ni la realidad de nuestra educación, ni de nuestros intereses como sociedad, que de alguna manera el debate educativo que tenemos está secuestrado, ¿no? Que tenemos secuestrado el debate por intereses muy partidistas, muy corporativos, que no tenemos realmente un debate social, ¿no? Como creo que deberíamos tenerlo y como creo que podemos tenerlo, porque todos tenemos mucho interés, todos estamos afectados de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, por la educación, todos sabemos mucho de educación,
Y yo creo que necesitamos recuperar esos espacios de debate. Por eso esa insistencia también que tengo yo en esa pregunta de siempre del para qué, que no es una pregunta que tenga que hacerse quien vaya a escribir el prólogo de la próxima ley, que también, sino que tenemos que hacernos cada uno individualmente y sobre todo yo creo que cada comunidad educativa. Entonces hay que abrir espacios de debate, porque cada comunidad tendrá que decidir, ¿no?, qué entiende por educación, cuáles son sus fines, cuáles son sus objetivos, porque sus alumnos son distintos, porque sus profesores son distintos, y tenemos ahí que, ¿no?, mucho trabajo, y recuperar esa idea del optimismo sobre la educación. En los últimos 8 años, 10 años, estamos recibiendo demasiados mensajes negativos. Efectivamente, muchas veces desde agencias internacionales externas o la interpretación que sobre esos datos hacen de manera interesada algunos, ¿no?, pues, medios de comunicación o algunos colectivos, ¿no?, y que trasladan una idea demasiado pesimista, demasiado negativa, demasiado desesperanzadora de la educación. Y yo creo que es todo lo contrario, que nuestra educación hoy es mucho mejor de lo que era hace 40 años, eso es un dato que nadie lo puede cuestionar, que las oportunidades que tenemos son muchísimo mayores y que lo que tenemos que recuperar es esa esperanza sobre la educación y ese optimismo de que podemos cambiar las cosas a mejor. Que tú hablas, claro, de un momento de oportunidad y un momento de cambio educativo, que estamos en un momento bueno, positivo para crecer, para hacer las cosas. Es verdad que hay muchos retos y muchos problemas, pero pones el acento que pones en el centro del cambio educativo a los docentes y a los centros educativos. Me gusta que hables también de que los cambios estructurales no se pueden producir de arriba a abajo, que con la normativa a lo mejor los cambios estructurales son más efímeros, a lo mejor, sí, más limitados. O sea, en realidad se han hecho muchos experimentos sobre cómo cambiar y mejorar las escuelas en los últimos 40, 50 años en todo el mundo, y ha habido como una especie de vaivén. Entonces ha habido momentos en los que se ponía todo el enfoque prácticamente en el docente, otros en los que se llevaba todo a las macroestructuras, a las decisiones más políticas, y ninguna de esas funcionan, porque todas ellas en el fondo eran muy de arriba abajo, eran todas ¿no?, era una especie de, por decreto ley, era una especie de querer imponer el cambio. Y el cambio no se puede imponer, nadie le puede decir a nadie cómo tiene que hacer las cosas, menos en una cultura como la docente. Entonces, después de todos esos vaivenes, yo creo que ahora al menos hay un acuerdo en que los dos planos son importantes, que necesitamos no podemos, que los dos planos son importantes y que quizá, y eso depende de cada uno, pero yo creo que si tuviésemos que elegir, yo creo que prefiero elegir el plano del más pequeño para provocar el cambio. El plano más pequeño es el del centro educativo, no tanto el del docente individual como el del centro educativo. Dicho esto no quita responsabilidad a las estructuras más administrativas, más políticas, a la política educativa, que es muy importante y que tiene que poner las condiciones para que se puedan producir, que no es lo que tenemos, no es lo que hemos tenido. Entonces necesitamos unos cambios estructurales, pero sobre todo necesitamos cambios en las unidades de cambio. La unidad de cambio es el centro educativo. Y yo decía, yo creo que es más el centro educativo que el docente, porque docentes innovadores o que cambien o que quieren hacer las cosas mejores, pues son todos o son muchos, y ha habido siempre y siempre va a haber, y los tenemos por todos los lados, afortunadamente, pero es una labor demasiado exigente, demasiado difícil, demasiado solitaria, y la enseñanza cada vez es más difícil, es más compleja, y es todo menos algo individual. Entonces yo creo que uno de los grandes cambios que estamos viviendo, y lo vemos en las aulas cuando tenemos delante una diversidad enorme, es que ya no nos basta, no podemos dar respuestas únicas a un colectivo como si todos fuesen igual, sino que tenemos que tratar de dar respuestas o planteamientos lo más personalizados posibles a un colectivo muy diverso. Y eso es muy difícil hacerlo desde lo individual. Y parece más viable hacerlo desde el proyecto colectivo, desde el equipo de trabajo, desde el equipo docente. Entonces, yo creo que en estos procesos de cambios, la mejor manera es de verlo como un colectivo de docentes, como un centro educativo, mejor todavía si lo vemos como una comunidad educativa que incorpora el contexto, las familias, y que se plantea un proceso de cambio, porque eso es mucho más fácil de llevar. Es mucho más fácil de llevar la gran responsabilidad, el gran peso de la enseñanza hoy, que es muy difícil, que es muy compleja, no solo sobre los hombros de una persona individual, sino sobre los hombros repartidos de un equipo colectivo. Y ese es en el punto en el que estamos. Es una profesión todavía muy individualista, pero que necesariamente, sí o sí,
se tiene que transformar en una profesión de cultura colaborativa. Es la única manera que se nos ocurre, que vemos, de poder ¿no? atender a los desafíos que hay hoy. Y en ese sentido las tecnologías apoyan el tema de las comunidades profesionales de aprendizaje. Ahí se ven movimientos en ese sentido, limitados de momento, pero sí que hay muchas... Que ya se hace mucho uso de la tecnología en educación y que hace muchos años que entró, digamos, de muchas maneras en las escuelas. Y cada vez que se les pregunta, pues los docentes ¿no? dicen, pues yo la utilizo mucho para preparar las clases, la utilizo, ¿no? Los alumnos la utilizan para preparar los exámenes, para hacer proyectos, es decir, la tecnología está, pero casi siempre está o se queda fuera del centro educativo, ¿no? Cuando un docente la utiliza para preparar sus clases, lo hace fuera del centro educativo. Cuando un alumno lo utiliza para preparar un proyecto, para trabajar con sus compañeros, como lo hacen constantemente, utilizando ¿no? tecnologías de comunicación, lo hacen fuera del centro educativo. Entonces el reto que tenemos es incorporarlas dentro, incorporarlas de una manera natural dentro. Y es un reto porque nadie nace sabiendo y tenemos que... La escuela tiene, no es la única responsable, pero tiene esa responsabilidad, ese reto de educar en tecnología y de educar con tecnología, que es al final los instrumentos que tenemos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Lo que decíamos antes de las comunidades, de esa transición de una cultura individual a una cultura colaborativa, pues, por ejemplo, efectivamente en los últimos 15 años la tecnología nos ha permitido profundizar o desarrollar en redes, ¿no? Redes de centros, redes de docentes, redes internacionales, poder hablar con nuestros ¿no? compañeros, nuestros amigos, nuestros colegas, por ejemplo, iberoamericanos, de una manera mucho más sencilla, con otros países, ¿no? Nos ha permitido una riqueza de conexión, de intercambio de prácticas, de intercambio de maneras de hacer que antes no teníamos. De alguna manera está potenciando un entramado, esto que llaman algunos, ¿no? El claustro virtual, ¿no? Ese entramado de conexiones. Ahora el reto está en cómo vamos haciendo que esas capas se vayan hibridando de manera natural, ¿no? Las capas físicas, es decir, que el claustro físico de un centro educativo luego tenga su reflejo también digital y pueda conectarse con otros, pero yo creo que de nuevo ahí ya estamos viendo cómo hay muchas, ¿no? cómo la tecnología puede potenciar ese trabajo colaborativo y de ayuda entre personas. Y esa cultura de compartir que dices que es fundamental y que es verdad que a veces cuesta un poco compartir las cosas buenas y los éxitos y los logros que vamos consiguiendo individualmente o colectivamente en un centro, pero hacerlo, difundir y hacerlo grande y compartirlo. Falta mucha visibilización, se hacen maravillas. Cuando tenemos esa visión negativa de la educación es porque nos dejamos contar las historias. De alguna manera alguien cuenta el relato de lo que sucede y nos faltan capacidades, ¿no? Que están ahí disponibles, pero nos falta quizá la capacidad, digo ahora como docentes o como centros educativos, de visibilizar, de contar el relato de lo que hacemos. Y cuando lo hace alguien, vemos las maravillas que están haciendo, ¿no? Los grandes proyectos que están haciendo, la gran implicación que hay, ese tejido cada vez más grande de docentes y de escuelas que están cambiando las cosas y que está aquí, ¿eh? Está en Valencia, está en Madrid, está en España, está en toda... Y ya está, y tenemos digamos, las tecnologías para visibilizarlo, tenemos las buenas prácticas y nos falta un poco ese ejercicio, ¿no? También de contarnos un relato mucho más, volvemos a la idea del optimismo, ¿no? Contar nuestro relato de lo que está sucediendo, que a veces no lo hacemos. Y cuando lo hacemos y cuando compartimos nos damos cuenta que eso lo que hace es reforzar la confianza en los docentes, la confianza en los alumnos también, porque los alumnos también comparten en redes y se refuerzan en que lo que hacen, o sea, hay muchas derivadas, ¿no? Si pienso en mis alumnos y yo digo, y lo decimos constantemente, ¿no? Yo quiero que sean críticos, que sean colaborativos, que sepan pensar. Bueno, pues todo eso solo se aprende de una manera, que es siendo críticos, pensando y siendo colaborativos.
Y eso lo tienen que, o sea, uno de los lugares, no el único, es la escuela. Y una de las maneras es ver a sus profesores, que también son críticos, son colaborativos entre ellos. O sea, si yo no colaboro con mis compañeros, ¿cómo voy a pretender que mis alumnos luego sean colaborativos? Entonces, esto es como muy evidente. Esto no tiene que ver con la tecnología, pero la tecnología nos lo está poniendo todavía de una manera mucho más evidente. O los cambios que está provocando la tecnología nos están obligando a desarrollar eso muchísimo, muchísimo más. Entonces, y es verdad también, ¿no? Cada vez que enseñar es compartir. Al final es un acto de amor, como queramos decirlo. Suena un poco cursi, pero es así, ¿no? Y cada vez que compartimos lo que hacemos, aprendemos, ¿no? Aprendemos más nosotros, aprendemos de los demás, aprendemos con los demás, ¿no? Y por eso hay esas redes tan tupidas y tan buenas de docentes ahora mismo, prácticamente en todo, ¿no? En toda España hay muchas redes, pequeñas, grandes, que se mezclan, informales, más formales. Hay muchísimas redes de docentes y de centros compartiendo y visibilizando y haciendo un relato, ¿no? de lo que sucede realmente y de las posibilidades que tienen. Si quieres, vamos a hablar un poco ahora de los alumnos, del objetivo último de la educación, que es formar alumnos íntegros en todas las facetas, afectivo, intelectual, social. Y bueno, ¿cómo describirías tú las necesidades que tienen los alumnos y cómo tiene que ser el enfoque del modelo educativo para atender a esas necesidades que tienen? Bueno, un gran reto. Es muy importante, o sea, no perder nunca de vista eso, ¿no? Los alumnos son la razón de ser, tienen que ser son el centro, ¿no? Nada de lo que hacemos, cuando hablamos por ejemplo de cambio, de innovación, de mejora, nada tiene sentido si no lo hacemos pensando en la mejora, ¿no? de nuestros alumnos, la mejora de sus aprendizajes. Entonces la pregunta ahora es cuáles son esos, ¿no? Cuáles son las necesidades, ¿no? Cuáles son los aprendizajes que necesitan nuestros alumnos, a la que yo no me atrevo a responder, ¿no? pero que tenemos encima de la mesa, que ya explicita nuestra ley más o menos, que son necesidades que tenemos más o menos claras desde hace 20, 30 años, que en un momento dado en el que en general en el mundo educativo se llegó a la conclusión de que no bastaba con transmitir conocimiento, transmitir datos, transmitir información a los alumnos. Ese modelo de escuela en el que hemos vivido, ¿no? Que no es que no sea importante, sino que no es suficiente. No es suficiente con creer que transmitiendo vamos a formar personas integrales en todos los ámbitos, ¿no? En todos sus ámbitos vitales. Y eso está ahí y está explicitado en documentos como este de Delors, en el que se habla de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, aprender a convivir, ¿no? Esas ideas de los 4 pilares del aprendizaje, pues de una manera o de otra, es lo que reflejan todas nuestras legislaciones ahora mismo, con palabras distintas, ¿no? Lo puedes llamar competencia, lo puedes llamar como quieras, pero al final lo que estamos diciendo es que el reto de la educación es formar personas integrales, como tú decías, ¿no? Personas que sean completas, y eso incluye muchas cosas. Y ahí entran los valores, las emociones, lo afectivo, lo relacional, el hacer cosas, el ser capaces de transferir ese conocimiento. Es decir, que los retos lo tenemos más o menos claro. Sabemos incluso qué metodologías, porque hay muchas, ¿no? Pero qué metodologías funcionan peor y qué metodologías funcionan peor para lograr esos objetivos. Sabemos incluso, aunque es un reto todavía pendiente, cómo habría que evaluar eso, dónde tenemos que trabajar, pero no, que sepamos todo eso no quiere decir que sea una actividad fácil o sencilla. Precisamente la gran dificultad de formar personas integrales es que tenemos delante personas muy distintas, que todo está cambiando muy rápido y también que arrastramos de alguna manera todavía culturas, ¿no? culturas de la enseñanza muy tradicionales. Por eso volvemos a la idea de la importancia de que cada docente, cada maestra, cada maestro, a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, a nivel de centro, haga esa reflexión, ¿no? Cuando yo decía, hagamos la reflexión sobre los fines de la educación, también es sobre que cuando pensamos en los fines, pensamos en cómo tenemos que hacerlo. Y esa reflexión hay que hacerla, porque es la única manera que tenemos de estar de acuerdo, de que nos pongamos de acuerdo en que entendemos lo mismo, que queremos lo mismo, que buscamos lo mismo, que vamos a utilizar, ¿no? maneras de hacer parecidas, que utilizamos un lenguaje común. Esto es un reto importante. Pero bueno, yo creo que lo que necesitan los alumnos, más o menos,
está explicitado. Lo que tenemos más dificultades es en realizar eso de una manera oportuna en el día a día. Pero en muchos casos se está haciendo y esa es la gran oportunidad que tenemos, o la gran ventaja, o el gran faro que tenemos, que muchos lo están haciendo. Te iba a preguntar ahora precisamente de eso, de que hay movimiento en ese sentido, de que se están empezando a dar respuestas o a encontrar respuestas bastante satisfactorias y utilizando prácticas innovadoras con innovación real, como hacías tu alusión antes, y creativas, como por ejemplo un proyecto en el que has participado tú hace relativamente poco tiempo, que es el proyecto de las escuelas creativas. Háblanos un poco de las características que tienen esas escuelas que las diferencian de las demás. Claro. Efectivamente, yo creo que está sucediendo mucho movimiento, mucha actividad, a través de redes de escuelas, a través de redes de docentes, y que se está transformando. Cada centro de alguna manera, o cada red de centros, si trabajan juntos, opta por un modelo. No hay modelos únicos, desde luego no hay metodologías únicas, nunca podemos decir que una cosa es la única que puede valer, tiene que ser siempre una panoplia o un repertorio amplio. Pero estamos viendo que hay centros educativos que ya llevan 10 o 15 años en un proceso que ha sido lento, en el que han necesitado estudiar mucho, hablar mucho, convencer mucho a la comunidad educativa, integrar a la comunidad educativa, su comunidad educativa, pero un proceso en el que han ido cogiendo cosas de aquí y de allá y han ido definiendo su modelo, que responde a sus necesidades, a sus alumnos, a sus docentes, a sus familias, a su contexto. Y de eso tenemos muchos ejemplos ya. Y lo que vemos, el proyecto, por ejemplo, de escuelas creativas, que no es nada diferente a otros muchos proyectos que estamos viendo ya en el territorio español, por ejemplo, o en todo el mundo, es que cada vez que muchas veces lo único que hace falta es un pequeño empujoncito, que lo único que hace falta es poner en conexión a docentes entre sí, a centros entre sí, que lo único que hace falta al final es un poco de cariño casi, de acompañamiento desde fuera. Un decir, ¿no?, al centro y a los docentes, podéis hacerlo, se puede cambiar las cosas. Porque vemos, ¿no?, en muchos proyectos de estos que estamos viendo, en el que de repente hay 20, 30, 40, 50 centros en red que trabajan, que no hay nada mágico, no hay nada maravilloso, no hay nada muy distinto de lo que ya sabemos. Lo que hay es la fuerza del colectivo y la fuerza de creer, porque alguien les termina de empujar, que se pueden cambiar las cosas. Que las cosas no están así porque sí, sino que se pueden cambiar. Son así en este momento, pero se pueden cambiar. Y la generosidad también para compartirlo. Y ahí entran un montón de cosas, ¿no? Claro. Que los demás la generosidad un total. Modelo que imitar, porque si funciona. Efectivamente, y tenemos muchos referentes, ¿no? Muchos referentes generosos, que también está en la raíz de la educación, porque ¿qué es la educación sino amor, generosidad, dar, ¿no? Y esto, bueno, que son palabras que a veces, ¿no?, son un poco así, ¿no?, flower power, ¿no?, pero estamos viéndolo constantemente, ¿no? Y este proyecto de escuelas creativas, pues es eso, es decir, ¿no?, pues las escuelas, contrariamente a lo que últimamente escuchábamos, no matan la creatividad, son espacios de creatividad. Las escuelas tienen la capacidad interna de transformación, tienen el conocimiento, las personas, la profesionalidad, la comunidad normalmente, y lo único que les hace falta es un poco el contexto, la ayuda, el empuje, el verse que no están solos. Cuando hablas con ellos dices, no, yo, pues de repente se me abrió el mundo porque pude ver que otros estaban igual que yo, que pudimos compartir cosas, resolver problemas conjuntamente. Y eso es el momento en el que estamos. Y el reto que tenemos es que eso sea escalable, ¿no? O sea, que no sean... Ahora tenemos, durante muchos años teníamos docentes individuales. Ajá. Ahora tenemos pequeñas islas de centros educativos que estamos intentando que sean archipiélagos, ¿no?, que se vayan configurando como archipiélagos, y lo que tenemos que conseguir son continentes, ¿no?, que haya más red, ¿no? Tenemos que conseguir que eso escale, porque eso nos lo merecemos todos. Es la educación que se merece que nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestra sociedad, ¿no? Entonces ese es el reto que tenemos, escalar esos pequeños puntos de innovación, de cambio, de mejora, que ya estamos viendo. Carlos, pues si te parece, cerramos con ese propósito que has planteado tan bonito y con tu generosidad, y te agradecemos muchísimo que hayas estado compartiendo estos minutos con nosotros, y esperamos tenerte aquí en otras ocasiones y poder seguir aprendiendo. Ha sido un placer y estaré encantado de volver, es una delicia, ¿no?, poder conversar. Yo creo que es lo que necesitamos, espacios para conversar, tiempos para conversar,
y luego no perder de vista esa idea del optimismo, de la utopía en sentido de proyecto, ¿no? Que podemos cambiar las cosas. O sea, que ha sido para mí un gusto y un placer y te agradezco muchísimo la invitación.